Vamos a dar inicio a la exposición de la palabra del Señor. Si se recuerdan, estábamos estudiando en Primera de Timoteo esta carta del apóstol Pablo, que es la primera de las 3 cartas pastorales que nos enseña de cómo es tan importante el ministerio, el liderazgo, el servicio y la administración en la iglesia local. Y hemos estado hablando mucho al respecto en cuanto a la supremacía de la exposición de la palabra en la iglesia local. Y eso es lo primero que el apóstol Pablo nos ha enfocado en el capítulo 1, exaltando este gran ministerio que el Señor ha permitido que la iglesia realice a través de ciertas personas, no solamente que tengan la capacidad, sino también el respaldo de Dios para hacerlo. Dijimos que uno que predica la palabra no debe de ser solamente alguien elocuente para hablar, para expresar, para mantener la atención de las personas o para hacer jovial y amena una conversación o una conferencia, sino más que eso, o cuestiones de personalidad. El Señor requiere relación con Él. Y esto es lo fundamental en alguien que se dedica a este ministerio tan exaltado por Dios en su palabra para la iglesia local. La predicación y la exposición, el estudio de la palabra del Señor debe de ser personas que tengan relación con Dios y que valoren este libro, que realmente sea esto lo que se exponga y no ideas personales, no experiencias personales, no cuentos ni leyendas ni mitos, no alardeos de situaciones o de experiencias personales, sino palabra de Dios. Yo creo que de eso ha escaseado mucho la iglesia en estos últimos años. Hay mucha gente que está predicando cosas que no son palabra de Dios, como que si fueran palabra de Dios. Y hay mucha gente que respalda eso o que sigue a ese tipo de personas. En este pasaje que yo quiero que analicemos en este día, es solamente un versículo, pero que cierra este argumento que el apóstol Pablo ha desarrollado sobre la supremacía de este ministerio de la exposición de la palabra de Dios en la iglesia local, adorando a Dios, exaltando a Dios, glorificando a Dios. Y yo creo que si usted se identifica con esta actitud y esta expectación de que el Señor nos permite a nosotros ministrar en la iglesia local a través de la exposición de la palabra del Señor, usted podrá sentir lo mismo que el apóstol Pablo. Alguien indigno para hacerlo, alguien que no tiene ninguna capacidad personal, alguien que no por sí mismo no puede hacer esto, pero que le damos la honra y la gloria a Dios por permitirnos ponernos al frente para exponer palabra de Dios, siendo respaldados por el Espíritu Santo, quien habla a través de sus siervos. Y yo creo que ese debe de ser la actitud, no solamente para el que predica y enseña la palabra de Dios, sino para cualquiera que ministra dentro de la iglesia local. Debemos de sentirnos privilegiados, debemos de sentirnos dichosos de que el Señor nos da este gran privilegio, esta gran oportunidad de servirle, de honrarle en la iglesia local, con el ministerio que el Señor nos permite. Así que en este pasaje, en este versículo, el apóstol Pablo da una doxología y explico qué significa esto de la doxología. Es una glorificación, es la traducción quizás más literal de esa expresión. La doxología que él expresa es que él está alabando a Dios, está glorificando a Dios, no solamente por lo que él es, sino por lo que él ha hecho en su vida, en reconocimiento de que fue Dios quien le puso en el ministerio, que fue Dios el que le respaldó a pesar de cómo él había sido de malo y el Señor le transformó para ser usado
por el Señor en su obra, él ahora entonces, en ese gozo y en esa actitud de reconocimiento que no es él, sino es Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios. Así que este pasaje es Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Y nos debemos de unir nosotros con Pablo para glorificar a Dios por habernos permitido estar sirviendo en algún ministerio dentro de su iglesia local. Leo para ustedes la palabra del Señor. Versículo 17 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Dice de la siguiente manera: por tanto, dice el apóstol Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cortito. La glorificación, la doxología que él expresa, está simplemente enfocada en Dios, en lo que Él es y en lo que Él ha hecho en su vida. Me llama mucho la atención y quiero iniciar diciendo esto, que esta glorificación le pone un nombre especial a Dios. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo aquí no le dice Jesucristo, no le dice mi Salvador, sino él le dice el Rey de los siglos. Y él está reconociendo en Cristo, en Jesús, en ese que hizo la obra de salvación, de transformación en su vida, a ese que hizo que él fuera una persona útil en las manos del Señor. No le está llamando solamente su Salvador, y como dije el domingo, no es menospreciar ese título de Jesucristo, que es nuestro Salvador bendito, sino es el hecho de que Él no solamente nos ha salvado, es reconocer que Él también es otras cosas más para nosotros. Y en este caso el apóstol Pablo reconoce que Él es el Rey. Y no solamente es un rey, sino es el Rey. Y si usted observa ahí en su traducción de la Biblia, se da cuenta que esa palabra rey no está con letra minúscula, sino que está con letra mayúscula, y quiere decir el único rey que realmente vale la pena que reine. Si usted ha escuchado esa expresión, rey de reyes, señor de señores, el primer nombre, rey o señor, se da en sentido de quién es Dios, de quién es Cristo para nosotros. Y es el rey, el único que merece reinar sobre aún los demás reyes terrenales. Así que el apóstol Pablo, en primer lugar, designa a Jesucristo, ese que hizo la obra de transformación, esa obra de escogerle, esa obra de ponerle en el ministerio, le pone como el Rey, el único que merece honor y gloria, el único que merece adoración, el único que merece la admiración de todo el mundo. Ese es el que Él está exaltando, a ese es a quien Él está dirigiendo esta doxología. Así que es importantísimo que usted hoy también se una con el apóstol Pablo admirando a Jesucristo, quien dio su vida por usted, quien ha hecho esta obra de transformación en su vida y que continúa haciéndola hasta el momento en que nos veamos con Él en el cielo. Él continuará haciendo esta obra de transformación en este proceso en el cual Él nos tiene, pero que le reconozca no solamente como su Salvador, sino también como el Rey. El Rey que merece adoración, el Rey que merece alabanza, el Rey que merece admiración, el Rey que merece que usted se someta a su voluntad y que obedezca todo lo que el Señor dice. Y Él dice, al Rey de los siglos. Es decir, a ese Rey que permanece por siempre. Ese Rey que ha reinado desde antes de la creación del mundo y de todo cuanto existe, a este mismo Rey que sigue reinando en este tiempo y continuará haciéndolo por toda la eternidad. Así que ese es nuestro Rey y hacia Él debemos nosotros dirigir nuestra adoración, nuestra glorificación. Así que yo le animo, mi hermano, a que a través de este estudio, de esta oportunidad, usted se enfoque en Jesucristo como el Rey.
en que usted le vea en este momento como ese a quien usted debe de someterse, debe de doblegar su orgullo, debe de doblegar su voluntad y comenzar a vivir no como usted quiere, sino como Él exige que lo hagamos, a hacer las cosas que Él le manda a hacer, no las que usted quiere hacer. Y yo creo que esto es fundamental, porque el apóstol Pablo aquí ha expresado en estos versículos anteriores, 16 versículos anteriores, de que el Señor fue el que le llamó, el que le puso, el que hizo el ministerio para que Él lo hiciera, que hablara a los gentiles, que predicara el evangelio y que no hablara simplemente cuentos como otros lo estaban haciendo, sino que predicara a Cristo y a este crucificado. Y esa es la misma misión que el Señor nos ha dado a nosotros. Así que a Él es a quien va dirigida esta doxología. Este Rey de los siglos, dice el apóstol Pablo, y lo expresa estas cualidades en pares. Si usted se da cuenta, en ese versículo hay 3 pares de características que el apóstol Pablo expresa acerca de Jesucristo. El primer par es, en primer lugar, el Rey inmortal e invisible. Ese es el primer par. Y él dice de que a ese Rey de los siglos, que es inmortal e invisible, ¿sí? Ese Rey no solamente debe de ser reconocido en nuestra alabanza, en nuestra admiración, como el eterno, el que gobierna por la eternidad, sino es que es inmortal. Y en este sentido, él está expresando que no decae, que no es incorruptible. La expresión en el original da la idea esta, más de inmortalidad, es decir, que no muere, es que no cambia, es que permanece siempre siendo el mismo. Y esto es la inmortalidad de Cristo, de Dios en nuestra vida, en la existencia de este mundo. Es que Él se muestra a cada uno de nosotros como lo que realmente es y no cambia, no se corrompe, no se hace corruptible, sino Él permanece siendo incorruptible, no decae su semblante, Él permanece siendo fiel, y en este sentido Él es inmortal. Y el apóstol Pablo dice: a este es a quien yo adoro, al que no cambia, al que no se vuelve corruptible, al que no le podemos dar una mordida, al que no le podemos pagar para que nos haga beneficio. Él permanece siendo fiel a su palabra, a lo que Él ha dicho que es. Y yo creo que esto es fundamental cuando pensamos en nuestro ministerio, hermanos. Porque a veces queremos doblarle el brazo a Dios para ponernos a servir en algo dentro de la iglesia local cuando realmente no estamos calificados. Y la calificación aquí que estoy mencionando no es de asunto de saber hacer algo, sino de tener el respaldo de Dios para hacerlo. Y yo creo que ahí es donde el apóstol Pablo está apuntando a través de esta cualidad de Jesucristo. Al decir que Él es el inmortal, el incorruptible, el que no cambia, el que permanece fiel a su palabra, a lo que Él es, está expresando de que el ministerio realmente es algo de lo que Él va a exigir siempre lo mismo, y no es porque convenga a nosotros hacerlo de una forma, sino es la forma en que Él ha establecido. Y no es simplemente por tener la facilidad de expresión, no es porque seamos muy joviales, muy amenos en la forma en que expresamos las cosas, sino porque permanecemos expresando y exponiendo este libro precioso que se llama la Santa Palabra de Dios. Es eso lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y cuando usted y yo nos metemos en hacer este ministerio tal y como el Señor lo establece, exponiendo su palabra, el Señor merece que usted le alabe y le glorifique como el apóstol Pablo, porque usted está asumiendo
esa autoridad de este rey que es inmortal, que no cambia, que permanece, que no se corrompe y que Él siempre respalda a los que hacen conforme a lo que Él establece que se debe de hacer. Pero también dice que es el rey invisible, no solamente el inmortal, sino el invisible. En Juan capítulo 4, si usted se recordará ya por el versículo 23 y 24, el apóstol Juan establece allí en su relato que el Señor Jesús dice con sus propias palabras de que el Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero Él establece, Dios es espíritu, y lo que está estableciendo allí es que Él actúa en una forma espiritual, en el sentido de calidad espiritual, pero también en el sentido de estar oculto, en el sentido de hacer las cosas en una forma diferente a lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a observar, lo material, lo físico, y Él actúa de una forma sobrenatural, donde quizás no podemos verlo con nuestros ojos, pero podemos sentirlo, podemos observar realmente lo que el Señor hace. Y es a eso lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. Al rey invisible no es simplemente a ese que parece un fantasma porque no se mira, ¿sí? Sino es al rey que actúa de una forma que nosotros ni siquiera nos imaginamos, porque en primer lugar es de calidad espiritual, es decir, es un asunto agradable a Dios, un asunto que mueve a las cosas hacia su voluntad, a sus propósitos, pero también Él actúa de una forma que nosotros no podemos observarlo con nuestros ojos, pero que al final de cuentas Él está obrando, actuando en lo que se hace para la obra de Dios. Y estamos en este contexto del ministerio, del servicio en la obra del Señor. Así que cuando usted y yo nos ponemos a servir al Señor, en este contexto a exponer palabra de Dios, pero cualquier ministerio que hagamos para la obra de Dios, cuando usted se pone a hacerlo, usted está poniéndose en las manos de Dios. Aunque usted no mira a Dios allí, Dios está obrando a través suyo. Dios está haciendo avanzar su obra de una forma invisible. Y eso es lo que el apóstol Pablo está resaltando aquí. A ese rey que se mueve a través de uno, obrando en favor de su pueblo. Cuando uno se pone a hacer algo en la obra del Señor, tomando los estándares, las características y las demandas que Dios establece en su palabra para hacer algo para Dios, el Señor realmente respalda nuestra vida y actúa a través de nosotros de una forma inimaginable. Por ejemplo, cuando uno expone palabra de Dios, como lo estoy haciendo yo en este momento, el Señor a través de su Espíritu Santo se mueve entre su pueblo, entre la audiencia, entre la congregación, y va en cada uno poniendo la palabra expuesta de acuerdo a la necesidad de las personas presente. Así que yo sé que Dios en este momento está obrando en su vida, está colocando esta palabra de Dios en su corazón de tal forma que puede ayudarle en su necesidad en este momento, en sus expectativas, que el Señor pueda hacer algo diferente porque el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Y ese es el Rey invisible que merece honor y gloria. Pero también el segundo par de cualidades es el Dios único y el Dios sabio. Dice el versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, y nuevamente los otros, al único y sabio Dios. Dios es visto aquí ya con un nombre diferente, ¿sí? Ya no es el Rey, sino es el Dios que es único y es sabio. Y esto simplemente nos lleva a la doctrina del monoteísmo bíblico, en el sentido de Deuteronomio capítulo 6, como es el Shema que se enseña entre los israelitas.
Nuestro Dios es uno y a Él debemos de adorar. Y ahí, como lo expresa Moisés al pueblo de Israel, es de esa forma. Dios es uno y debemos nosotros de adorar en todos los sentidos a ese Dios único, el Dios de Israel. Y nosotros tenemos al mismo Dios, tenemos un solo Dios, a Él debemos de adorar, a Él debemos de servir, a Él debemos de rendirnos, pero lo hacemos porque también Él es sabio. Y esto es lo que expresa aquí el apóstol Pablo, al único y sabio Dios. Estas dos características van unidas, según el pensamiento del apóstol Pablo, para glorificar a Dios, que Él es uno solo, pero ese uno es sabio en tal forma que Él hace las cosas no alocadamente, sino con un propósito, con una meta fundamental, con el deseo de que usted y yo experimentemos exactamente lo que Él ha planeado para nosotros. Cuando usted se une en la obra del Señor para hacer algo para nuestro Dios, tomando en cuenta las demandas, los requisitos que la palabra de Dios establece para servir en su obra, usted simplemente está haciendo cumplir la voluntad de Dios en su vida y está también poniéndose en el ambiente donde el Señor pueda bendecirle de tal forma que usted pueda caminar en esta sabiduría de Dios, que Él sabe, por ejemplo, y redundando en esto, sabe que esto va a bendecir su vida, va a guiarle por un camino que Él ha trazado para usted. Así que servir al Señor es no solamente la oportunidad de que el Señor obre a través de nosotros, sino también la oportunidad que el Señor nos da de experimentar nosotros en carne propia, los que nos ponemos al servicio del Señor, experimentar lo que el Señor ha preparado para nosotros. Es decir, cuando usted sirve al Señor, no solamente está dando, usted también está recibiendo de parte de Dios. Usted bendice a los demás porque es un instrumento en las manos de Dios, pero también usted recibe de parte de Dios la bendición de ser guiado, dirigido hacia esos lugares donde el Señor sabe que usted va a ser de bendición, donde usted va a recibir la bendición de Dios, donde usted va a prosperar en su vida espiritual y en su diario vivir. Y a ese Dios que tiene esas 4 características mencionadas aquí por el apóstol Pablo, él dice y hace un llamado aquí en el versículo 17: sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Menciona el último par de características, pero como asignadas a él. En primer lugar, designa a Dios, a Jesucristo, como el Rey de los siglos. Y a este Rey de los siglos le rinde, le reconoce, más bien dicho, como el inmortal y el invisible. Le reconoce como Dios que es único y sabio. Pero le asigna luego a ese mismo Dios que es el Rey de los siglos, le asigna estas 2 características últimas, que a Él debe de dársele honor y gloria, que Él es el único que merece honor y gloria. Y no solamente porque Él es Dios, sino por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Él nos ha colocado en una posición que antes ni siquiera nos imaginábamos. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y como él dijo en los versículos anteriores, de los cuales yo soy el primer pecador, dijo, el peor de todos. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de identificarnos con eso. No merecíamos nada de parte de Dios. No merecíamos estar al servicio de Dios en su obra. No merecíamos hacer lo que hacemos ahora en la obra del Señor. Pero por eso Él es el único que merece honor y gloria. Honor coloca a Dios en la posición más elevada, mis hermanos, en reconocimiento de su gran valor y aprecio. Quizá para los demás no sea muy apreciado,
Pero cuando usted le da honor al Señor, usted está diciendo, Él en mi vida tiene el pedestal más elevado. Él es el que yo quiero exhibir, el que yo quiero que todo mundo se dé cuenta que Él es mi Dios. Y eso es darle honor a Dios. Cuando usted dedica su vida a servirle al Señor, usted está levantando a Dios en alto, dándole el honor a Él. Porque en medio de todas las ocupaciones, en medio de todos los problemas, en medio de todas las dificultades que todo mundo tenemos para dedicar un tiempo para servir al Señor, usted ha estado dispuesto a aceptar el llamado del Señor para involucrarse en la obra y dejarse usar por el Señor. Y esto hace que usted demuestre que está poniendo a Dios en alto. Servir al Señor es una demostración clara delante de Dios que usted está honrando a Dios, poniéndole en un pedestal, diciendo: tú eres el más importante en mi vida. Quiero servirte, quiero honrarte, quiero ponerte en lo más elevado de mi vida. Y es a Él, dice el apóstol Pablo, a quien debemos de asignar este honor. Es el único que merece, porque Él fue el que nos llamó, el que nos puso, el que nos rescató y el que nos está transformando para ser alguien diferente para su gloria. Y por eso termina entonces diciendo: honor y gloria. A Él sea honor y gloria. Gloria aquí tiene que ver con ese aspecto de alabar al Señor. La alabanza es la gloria. Es lo que expresamos acerca de Él. El reconocimiento de que no somos nosotros los que nos hemos metido en hacer algo porque nos gusta hacerlo, porque queremos hacerlo, porque somos los mejores para hacerlo, sino en reconocer que es Dios quien nos ha puesto y que es Dios el que nos usa. Somos instrumentos en sus manos y que es Dios el que habla a través de nosotros, el que obra a través de nosotros. Y eso es darle la gloria al Señor. La gloria significa entonces el hecho de que usted no se crea que usted es el que conoce todas estas cosas, el que usted hace que la gente se transforme, el que usted hace que la gente se conmueva, el que usted hace que la gente quiera seguir al Señor. Usted no es esa persona. El que lo hace es Dios, pero lo hace a través de nosotros. Y en ese sentido, cuando usted toma ese reconocimiento que es Dios obrando a través de nosotros, eso es darle al Señor la gloria, es exaltarle, es decirle: Señor, yo simplemente quiero ser usado por ti. Úsame de tal forma que la gente pueda recibir de parte tuya la bendición que tú tienes asignada. Y cada vez que la gente quiera aplaudirnos, cada vez que la gente quiera levantar nuestro nombre en alto por lo que hacemos, debemos siempre de asignarle la gloria a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta oportunidad a hacer. Mucha gente admiraba a Pablo, y yo creo que todavía seguimos admirando al apóstol Pablo con tantas enseñanzas tan profundas que Él nos ha dejado en la palabra del Señor. Pero Él, vez tras vez, asigna esta bendición y esta edificación que Él produjo en la iglesia a nivel de los tiempos a Dios. Dios es el que merece la gloria en todo lo que hacemos. Así que levantemos el nombre de Dios en alto, que Él sea honrado, que Él sea visto. Dediquémonos a servirle de tal forma en que Él pueda ser de nosotros instrumentos en sus manos, que Él pueda obrar a través de nosotros y mostrarle a este mundo que Él es el que merece la gloria y la honra, y le levantamos en alto, reconocemos que Él es el que obra a través de nosotros. Mis hermanos, yo sé que esto que el apóstol Pablo nos ha presentado aquí es en relación al ministerio de la exposición de la palabra de Dios a través de la predicación o de la enseñanza. Pero sea cual sea el ministerio que el Señor le permite a usted hacer dentro de la iglesia local, usted debe de sentirse con esta misma actitud del apóstol Pablo.
admiración, gratitud, alegría, gozo, exaltación a Dios, glorificar a Dios por la gran oportunidad, la gran bendición que el Señor nos permite tener de ser usados por Él para bendición de otros, para edificación de su pueblo. Yo creo que esa siempre debe de ser nuestra actitud. Si usted no tiene esa actitud para servir al Señor, yo le animo hoy a que cambie, a que usted comience a disfrutar esto que el Señor le permite desarrollar para Él. Si usted se siente agotado, si usted se siente cansado, si usted se siente obligado a hacer algo, yo le animo también, deje de hacerlo, hermano. Deje de servir al Señor de esa forma, porque eso no le agrada a Dios, eso no glorifica a Dios. Dios se glorifica con personas que nos dejamos usar por Él y que dejamos que Él actúe a través de nosotros y que disfrutamos el hecho de que el Señor nos usa para su honra y su gloria. Si usted no siente esa emoción al servir al Señor, deje de hacer lo que está haciendo. Póngase en las manos del Señor y clame que el Señor le dé la actitud correcta para servirle, para ministrar en su obra. Y comience a hacerlo de la forma correcta, de la forma que realmente glorifica a Dios, levanta el nombre de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, el Señor quiere que nos gocemos, el Señor quiere que alabemos su obra de transformación, su obra de ponernos al frente en la obra del Señor para ministrar, reconociéndole siempre como el que actúa a través de nosotros, como es el que merece la honra y la gloria. Y por eso entonces podemos nosotros decir: a Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Él merece la honra y la gloria de cada uno de nosotros.